Angélica Cuapio, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita la voy a presentar. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta mañana, esta tarde ya, por Enlace Judío. Yo soy Carol Perelman y me da muchísimo gusto presentar el día de hoy a la doctora Angélica Cuapio. Ella es egresada de la carrera de medicina de la UNAM, hizo su doctorado, su postdoctorado en investigación en inmunología y actualmente está trabajando en el Instituto Karolinska, específicamente para entender las células asesinas del sistema inmunológico en el mismo lugar donde se descubrieron, en el Instituto Karolinska en Estocolmo, en Suecia. La doctora Angélica es parte del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas y forma parte del grupo de estudio de COVID del Instituto Karolinska, que tiene 7 subgrupos, todos ellos buscando exactamente cómo entender cómo funciona la respuesta inmunológica en COVID, y pertenece a este mismo grupo que hizo la grandiosa aportación de hace unos días, el grupo de Bugert, Ljunggren y Aleman, que sacaron un preprint hablando sobre la importancia en la respuesta inmunológica de las células T. Entonces, bienvenida, Angie. Muchísimas gracias, Carol, por la invitación. Gracias. Eres la única mexicana en este grupo, así que me encanta poder platicar contigo, que nos expliques exactamente cuál es la relevancia y la trascendencia, el impacto que tiene este hallazgo en nuestro tratamiento y en nuestra comprensión del coronavirus. Claro que sí, Carol. Bueno, la importancia de este estudio es que abre una brecha muy importante. Ya se conoce que los linfocitos T son importantes en la respuesta inmune. Sin embargo, no se conocía con mayor profundidad o no se había analizado a detalle un grupo mayor de pacientes de COVID. Entonces ahora con estos estudios se encontró que los pacientes que han estado severamente enfermos tienen una respuesta inmune mediada por los linfocitos T, también muy importante. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen síntomas muy leves de la enfermedad o que no tienen síntomas, y aún los familiares de los pacientes que han tenido algunos síntomas o quizá ni siquiera supieron que estuvieron enfermos, también se encontró que tienen una respuesta mediada por los linfocitos T, independientemente de haber o no anticuerpos. Entonces, en la actualidad, todos los estudios para determinar si hay inmunidad, si hay como algún tipo de defensa natural a nivel colectivo, a nivel público, se desarrollan mediante los estudios de anticuerpos, estudios serológicos. Ya habrán escuchado 1000 veces repetitivamente, mañana, tarde y noche, que los anticuerpos, los anticuerpos, los anticuerpos. Sí. Entonces, todos estos estudios últimamente se han basado en la producción de los anticuerpos, en la detección de anticuerpos para poder decir que Suecia tiene entre 10-15% de inmunidad, que Nueva York también ya tiene más o menos ese porcentaje. Bueno, no, Nueva York es más o menos 5%, ¿no? Entonces, todos los diferentes países se basan sus conclusiones en decir qué porcentaje de la población ya es inmune, tomando en cuenta los anticuerpos. Sin embargo, hay otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad mediada por los linfocitos T y otras células, que es muy importante, es muy relevante, y quizá no se ha estudiado muchísimo en esta enfermedad en el COVID, porque es una enfermedad muy nueva, es una enfermedad que está pues atacando de una manera impresiva y que además no estábamos preparados para esto. Otro motivo por el que no se ha estudiado la respuesta por linfocitos T es porque no hay pruebas rápidas como lo que se realiza con los anticuerpos. Los anticuerpos necesitas un equipo que no es de mayor complejidad, claro que es muy importante, tiene que ser un equipo muy tecnológico y muy nuevo y bueno, no necesariamente nuevo, pero muy específico para determinar esos anticuerpos. Pero lo que se hace con los linfocitos T es un estudio más complejo, requiere mayor infraestructura, mayor especialización de los técnicos o el personal que desarrolla estos experimentos o estos estudios. Necesita tiempos de incubación largos, se necesita una serie de permisos o protocolos éticos, etcétera. Entonces es difícil encontrar así como a gran escala o hacer a gran escala el estudio de los linfocitos T. Entonces, bueno, entonces, por un lado es excelente noticia porque estamos teniendo una respuesta muy robusta de linfocitos T, que además es una respuesta a muy largo plazo y que quizás es lo que está previniendo las reinfecciones. No sabemos aún qué tan largo sea ese plazo. Lo que se sabe actualmente es lo que podemos decir
solamente pueden decir qué es lo que se puede esperar o lo que se ha encontrado en los últimos 6 meses, ¿no? 6, 7 meses desde que comenzó esta pandemia. No podemos decir que esta inmunidad es a un año, no se sabe, no sabemos. Lo que pasó con SARS, con MERS, es que se encontró una inmunidad mediada se encontraban anticuerpos, al año, entre año y 2 años aún se encontraban anticuerpos, pero después ya no. Entonces, algo se pensaba que iba a pasar algo similar aquí, pero últimos estudios, hace unas 2, 3 semanas hubo este estudio de un grupo en 40 pacientes en los que se encontró que después de 2 meses ya no se encontraban anticuerpos. Exacto. Entonces, eso nos decepcionó, ¿no? A toda la comunidad de que cómo puede ser posible. Les pongo el ejemplo. Imagínense que muchísimos, seguramente los que nos están escuchando y hasta tú también, Carol, en los últimos 3, 4, 5 meses, cuando empezó ya la noticia en México, en este tiempo último, han haber desarrollado algún síntoma de una leve gripa, un dolor de garganta, fiebre inespecífica, y no se imaginaban que fuera COVID. Después del desarrollo de la pandemia, ahora quizás piensan, tal vez tuve COVID. Entonces, todo el mundo está deseoso de saber, ¿tengo los anticuerpos positivos o negativos? Te haces la prueba pensando en que el cuadro fue clarísimo de COVID. Te haces la prueba y anticuerpos negativos. Negativa y frustrante, muy frustrante, Angie, porque mucha gente decía, tuve coronavirus y además no tengo anticuerpos, ¿cómo? Y entonces salían estas pruebas serológicas negativas que de repente decíamos, bueno, es que tampoco son muy específicas las pruebas de las caseras. Entonces, bueno, entender que todo esto está mediado por células T. Sí, pero la implicación no es solamente esto, saber, o sea, eso ocasiona una tranquilidad mental, tranquilidad de la sociedad, una tranquilidad mental colectiva, ¿no? El saber que, bueno, ya sé que me enfermé, entonces ya puedo ir al trabajo sin ningún miedo de enfermarme ni de contagiar a alguien más. Entonces ya lo que se esperaba o lo que se deseaba tener era estos pasaportes inmunológicos. Si alguien ya tenía los anticuerpos positivos, que era fácil de analizar, encontrar, ya, ¿saben qué? Puedo hacer todo, sin cubrebocas, etcétera. Y ahora eso completamente queda para la historia, quizás. Entonces, ahora este estudio tiene muchas implicaciones a nivel científico porque ahora de verdad nos amplía el panorama. Es decir, tenemos que hacer mayor investigación, estudios más grandes, más longitudinales, más a largo plazo, mayor seguimiento, más detallados sobre la respuesta por los linfocitos T. Pero además de eso también las implicaciones a nivel de salud pública, ¿no? No es lo mismo tener un lockdown completo cuando se basan nada más los estudios en anticuerpos que tener medidas un poco más relajadas. Claro, siempre tener las medidas, ¿no? De distanciamiento físico y las que se conocen, pero esto cambia muchísimo también el panorama, ¿no? A mediano plazo. Entonces, lo que ahora va a ser el siguiente reto quizás es poder encontrar la forma de probar si tuvimos ya una exposición al coronavirus o no, porque si ya los anticuerpos no son la respuesta generada por este virus, pues buscar la forma de sí probar si tuvimos o no coronavirus, si tuvimos exposición al coronavirus. Ese va a ser el reto, quizás buscar la forma de probar en laboratorio, ¿no? Claro que sí, de eso se está trabajando actualmente en varios lugares, ya empiezan. Y se espera que no va a ser algo a corto plazo seguramente, pero también para que la gente no empiece a pensar que ya en 2 semanas les están vendiendo el test de linfocitos T, ¿no? Respuesta específica a linfocitos T o algo así, que empiecen a salir productos, olvídenlo, eso no va a ser real, eso va a ser charlatanería. Entonces, esto va a tardar un tiempo, pero se está trabajando en ello, ¿no? Entonces, esto abre un camino, da un poco de esperanza porque puede entonces ahora haber otra perspectiva, ¿no? Otra forma de atacar el problema. Ahora, cuéntanos un poquito, porque me gustaría que nos cuentes un poquito qué son estas células T, a manera de entender, porque todos nos hemos hecho una biometría hemática, todos nos hemos, Claro. bueno, no todos, pero la mayoría nos hemos hecho una biometría hemática, hemos visto que tenemos tanto de hemoglobina, que esa es la cuenta roja, Sí. y cuántos linfocitos, basófilos, eosinófilos, tenemos muchas células de protección, o sea, el sistema inmunológico tiene una respuesta que involucra a muchos factores. Es un universo bastante grande de células y de moléculas como las citocinas y como los anticuerpos, y casi toda la población ya nos estamos volviendo expertos en inmunología porque tenemos que entender muchos términos que quizás antes no necesitábamos conocer a tanta profundidad. Pero así una breve explicación de la cuenta blanca.
qué son estos leucocitos y Oye, más o menos cuáles son y dónde encajan las células T. ahora te explico. Me encantó la introducción que hiciste cuando dijiste, es todo un universo, y es tal cual. Carl Sagan, uno de los físicos más populares por su gran papel en la divulgación científica, decía que todos los humanos no somos más que polvo de Estelar, estrellas. ¿sí? Y entonces yo llamo, y eso desde un punto de vista de la física. Desde un punto de vista biológico, yo digo que no somos más que sacos de partículas orgánicas, ¿no? Sacos de células, eso es Así lo que es. somos. Entonces voy a compartirte una diapositiva que preparé, bueno, 2 o 3, Perfecto, para ver, perfecto. para Y ahí nos explicar. muestras las células asesinas, ¿eh? Que es tu especialidad. De una vez nos Ándale, dices un cuáles gusto. son, porque además ya me Claro contó que por ahí sí. Angie que está por publicar también un hallazgo importante en coronavirus respecto a las células asesinas. Así que bueno, veamos las células T hoy. Me gustaría primero dar como un panorama, de verdad, sí, muy general, A ver. para entender de qué se trata el sistema inmune, ¿no? Y de qué está constituido. Nuestro cuerpo está constituido principalmente de células. Nuestras células forman tejidos, forman órganos, esos órganos forman sistemas y así sucesivamente conformamos todo un organismo. Entonces, en el cuerpo humano tenemos aproximadamente, más o menos, mucho más quizás, 30 trillones de células, muchísimas células. En la sangre tenemos aproximadamente 35 millones. Esto es un cálculo, ¿no? Pensando en que una cuenta normal, cuando te vas a hacer una prueba de una biometría hemática, ves que tienes glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, los glóbulos blancos son los principales actores del sistema inmune. También hay otros factores o bueno, otros componentes. Pero los glóbulos blancos o leucocitos normalmente se encuentran en un rango de 4.000 a 11.000 células por microlitro de sangre. Entonces, haciendo un cálculo de un promedio más o menos, digamos que 7.000 células por microlitro, por 5 litros que normalmente tiene una persona de 60 a 70 kilos, el cálculo sería 35.000 millones de leucocitos, también muchísimas. Pero en comparación con todo el número de células que tenemos en el cuerpo, pues es relativamente poco. Lo interesante de este asunto de los glóbulos blancos es verlos como más o menos, un poco más de cerca. Entonces, si en este momento echáramos un vistazo al contenido de nuestros vasos sanguíneos que hay en nuestra sangre, nos encontramos que hay una serie de componentes. Se encuentran los eritrocitos, que son las células rojas, los glóbulos rojos, y se encuentran los glóbulos blancos, también las plaquetas, y el plasma. El plasma es donde se encuentran los anticuerpos. Dentro de ese contenido celular hay muchos tipos diferentes de células. Entonces, todos los que no son glóbulos rojos o plaquetas son los glóbulos blancos. Y dentro de los glóbulos blancos hay toda una serie de células que de acuerdo al contenido bueno, a la complejidad de sus núcleos, de sus organelos, de su forma, de su tamaño, de lo que producen, etcétera, es que los vamos a clasificar. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque es Ah, muy no, bueno. didáctica. Está divina. Me Buenísima, no es mía, gustó. no es mía. Esta imagen se encuentra abierta públicamente y de Ok. hecho la chica esta se llama Daisy Chung y ella es una artista, ¿no? Que hace muchísimas figuras científicas, ¿no? Pero a mí me fascina. Entonces me encanta esta figura porque aquí podemos ver diferentes, Pues pues, las funciones, ¿no? Son las funciones de las diferentes células. caracteres del sistema inmune. Entonces ahí tenemos que nada más para explicarles brevemente, en el sistema inmune tenemos algo que se llama sistema inmune innato, que es con el que nacemos y con el que no, nacemos y morimos. No nada más se encuentra durante nuestras edades del crecimiento tempranas. Lo tenemos desde pequeños y se llama innato porque tiene, su función es más o menos como un reflejo, ¿no? Encuentra algo raro, entonces ataca así como se le dé la gana, pero lo que hace es atacar. Entonces, cuando hay una respuesta inmune, innata, comienza unos tipos de células a atacar. Pero también tenemos otros componentes, por ejemplo, las barreras físicas, que son la piel, las mucosas, el sudor, las lágrimas, el pH. Muchísimos componentes son los que van a ayudarnos primero para combatir una infección. Entonces,
Dentro de este sistema innato tenemos unas células y para mí las células más importantes, más cool y más todo, obviamente, son las asesinas naturales. No, Son las y ANKs, o sea, en la hoja de Angie son las NK cells, son las asesinas, ¿no, Angie? si ven mi, sí, no ven mi cursor, ¿verdad? Se perdió Sí, por sí allí. veo tu cursor, a ver, muévelo. Yo no lo veo. No, tampoco lo veo, pero No, a lo mejor mi pero bueno, cursor sí se ve. Sí, la primera célula que puso Angie es la NK cell, esa es la asesina, ¿no? ahora lo ven. Esa es la asesina natural. O sea, esta imagen de verdad tiene que estudiarse en detalle porque tiene muchos componentes ahí que te dan muchísima información, ya con ser una caricatura, ¿no? Entonces son las asesinas naturales y esas se dedican como a matar sin haber estado previamente, o sin conocer al enemigo, ¿no? Con saber que es algo medio raro, matan. Entonces está buenísimo para una respuesta innata. Pero después tenemos algo que es una respuesta adaptativa. La respuesta innata se da al momento. En el momento que te pica un mosquito y un mosquito que te puede ocasionar malaria o dengue, en ese momento todo el sistema innato comienza a activarse. Y una de las células iniciales son las natural killers, además de otras. Pero bueno, entonces esa es la respuesta rápida, aguda, lo que tiene que hacerse en el momento. Al paso de las horas, de los días, 2, 3 días, 4 días, 5 días, quizás comienza a desarrollarse y activarse la respuesta adaptativa, que es la que está mediada por los linfocitos. Y han escuchado seguramente lo más clásico es linfocitos T, linfocitos B. En este caso, acá esta célula que está aquí es la célula T, un linfocito T o citotóxico, que son los llamados CD8. Pero bueno, eso no tienen que saberlo. Entonces, estos, como ven aquí, tiene su arma letal, ¿no? Porque estos son los que matan. Dentro de los linfocitos T tenemos también una subclasificación grande, pero importantemente son los CD8 y CD4. CD8 se conocen como los citotóxicos o los que matan, y los CD4 son los auxiliares. Estos se encargan, y como ven aquí, tiene ahí la pinta de policía, ¿no? Se encargan de patrullar todo nuestro sistema circulatorio, ¿no? Entonces están pasando mañana, tarde y noche a ver que todo esté en orden, todo bajo control. También cuando notan algo raro, lo llevan más o menos como se lo llevan a los paros, ¿no? ¿Cómo se le llama? Sí. No a la prisión aún, pero a los paros, más o menos. Entonces ahí lo presentan a la CD8. Entonces, y como pueden ver, por ejemplo, aquí la célula dendrítica folicular, esta tiene también otro papel, ¿no? Como encontrar lo que está raro, pero que tenga como particularidades en la superficie del epítope, que significa, antígeno, que significa una partícula extraña en el organismo, así a grandes rasgos. Luego tenemos otras células, por ejemplo, los macrófagos, esos se encargan de fagocitar, es decir, comerse a aquellas células que están infectadas por un virus, por ejemplo. Y así, como pueden ver, tenemos una infinidad de células en nuestro sistema inmune. Entonces, el descubrimiento se enfoca en los linfocitos T, CD4 y CD8, porque en la sangre de los glóbulos blancos los linfocitos T son los que se encuentran en mayor cantidad. Entonces tienen un papel muy importante. Sin embargo, las demás células, aunque se encuentren en cantidades bajas, tienen también papeles muy importantes porque en procesos inflamatorios o infecciosos, estas células que se encuentran en números bajos se expanden, tienen que proliferar para poder atacar, ¿no? Entonces, ahí tenemos los linfocitos T, y por el otro lado tenemos los linfocitos B, ese de aquí de verde, que este me parece como un muchacho más joven, más atrevido, y este es el que produce los anticuerpos. Los linfocitos B son los productores de anticuerpos. Entonces, cuando ustedes les hacen el examen serológico de anticuerpos, lo que le están haciendo indirectamente es determinar o estudiar la funcionalidad de sus linfocitos B. Después, estos linfocitos B producen anticuerpos y también, bueno, de hecho producen lo que son se diferencian en células plasmáticas, y esas células plasmáticas producen anticuerpos y también pueden quedarse más o menos dormidas por largo tiempo, pero considerándose células de memoria. Entonces, cuando nos enfermamos, nos ataca un virus, las células B van a producir anticuerpos, las células plasmáticas también se multiplican, producen muchísimos anticuerpos, y otras células plasmáticas, como se dividen por allí, van a formar lo que es la inmunidad de memoria. Entonces van a quedar ahí dormidas, latentes. Cuando nos volvemos a infectar con el mismo virus, se despiertan las células plasmáticas y vuelven a producir anticuerpos, pero esos anticuerpos específicos para la infección a la que estuvimos expuestos antes, ¿no?
Angie, una duda. Yes. Las células citotóxicas T Sí. son las que provocan las citocinas. Y hemos estado escuchando muchísimo con el coronavirus esta palabra, esta frase de los pacientes graves, severos, críticos que están hospitalizados, están hospitalizados muchas veces por las tormentas de citocinas. Esas citocinas son unas sustancias químicas que las secreta las células citotóxicas T. Entonces, ¿tú crees que hay una relación entre lo que se descubrió de que la respuesta inmunológica que tenemos ante COVID es a través de células T con que una de las complicaciones de COVID es tener la tormenta de citocina? Mira, las citocinas, como bien lo describiste perfectamente, así en general son proteínas que tienen muchísimas funciones y las citocinas las producen diferentes células. Las NK son como quizá las mayores también productoras de citocinas, producen interferón, TNF-alfa, diferentes citocinas, ¿no? Se llaman interleucin, tienen diferentes nombres, pero bueno, producen diferentes citocinas. Las asesinas naturales, la CD8, la CD4 también. La CD4, por ejemplo, producen citocinas y de esa forma están ayudando indirectamente a la respuesta inmune para llamar a otras células. Entonces, las citocinas lo que hacen es, tienen diferentes funciones, ¿no? Hay cientos de diferentes de citocinas. Unas lo que hacen, y también se llaman citocinas o quemocinas, Citocina, sí, quemocinas. no, son diferentes cosas. Entonces, las quemoquinas lo que hacen es llamar a otras células, Claro. ¿no? Atraer a las células para que entonces ahí, por ejemplo, no sé, los macrófagos lleguen para poder, pues, Comerse las células dañadas. sí, es decir, se necesita montar una respuesta inmune. Y entonces por eso se necesita llamar a todas las tropas, ¿no? Vengan, aquí tenemos interleucina 6, interleucina 10, interleucina 1, interferón. Entonces van llegando todas las células. Entonces, lo que pasa con esta enfermedad también es exactamente eso, una tormenta de citocinas, es decir, la sobreproducción de citocinas, que normalmente una producción de citocinas es deseada cuando tenemos una infección para poder aniquilar aquellas otras células, para que las demás lleguen, para que haya toda esta Orquestada. bueno, hay esa orquesta, ¿no? Que todos tengan su posición, su lugar, su actividad, su función. Pero en el COVID lo que pasa es que hay una respuesta hiperinflamatoria, o sea, hay una respuesta extremadamente reactiva, ¿no? Entonces, está por un lado la infección, el virus está infectando varias células, las células de sistema inmune vienen a tratar de aniquilar, no al virus, porque ese término me gustaría aclarar, todas estas células no matan al virus o no lo aniquilan, no se deshacen de él. Lo que aniquilan es a las células que están infectadas del virus. Porque el virus puede estar ahí latente, puede no hacer ningún daño, ¿no? Como en algunas infecciones, como por ejemplo la varicela zoster, ¿no? El virus puede estar ahí latente por años, hasta después de 10, 15 años que tuviste algún periodo de superestrés o una infección, se activa el sistema inmune y ese virus puede reactivar. Entonces, lo que se hace el sistema inmune es matar a las células que están infectadas con un virus. Eso es importante tener claro. Entonces, con esta tormenta, además de que hay en COVID, además de que hay una infección fuerte, el virus está aniquilando muchas células de nuestro organismo, células normales. Por el otro lado llega el sistema inmune, trata de matar todo, entonces trata de hacer su mejor esfuerzo, pero se pasa, se pasa de ese esfuerzo. Entonces No, ahora sí, hay sí. un Está balance, infectada. un balance ya en este caso negativo, ¿no? Negativo para nuestro organismo, porque entonces ya es imparable esa tormenta de citocinas. Por eso es que una de las más importantes que se ha encontrado asociada al COVID y a los casos más severos es la IL-6 o interleucina 6, que se ha asociado a la severidad de la enfermedad y por eso es que tratamientos ahora tratan de enfocarse o bloquear la producción de IL-6. Y ¿No? sabes qué, Angie, me parece que este hallazgo que hicieron en el departamento de investigación donde trabajas en Karolinska y en Estocolmo es súper importante también para encontrar tratamientos y para el desarrollo de nuevas moléculas que puedan inactivar o modular estas respuestas y obviamente controlar COVID. Fíjate que estamos recibiendo algunas preguntas y me encantaría que quien tenga preguntas las empiecen a mandar, pero hay una muy interesante que quisiera ahorita tomar en lo que pasamos a la siguiente diapositiva. Fíjate, Ajá. dice, como no podemos probar si tenemos o no esta respuesta específica de células T para COVID,
¿es suficiente haber tenido una prueba positiva de PCR para asumir que sí tenemos ya la inmunidad por células T? Eso sería posible. Es decir, tuviste el virus, tuviste que haber generado anticuerpos, quizá ya no se detectan porque ya no tenemos esa generación de anticuerpos, pero muy posiblemente, de acuerdo a este estudio, hay esa respuesta por linfocitos T, ¿no? Ahora, también es importante subrayar lo que platicábamos tú y yo hace ratito de que este estudio todavía no ha sido revisado por pares, es un preprint, ¿no? Sí, eso es algo que te tiene que también y yo quiero aclararlo también aquí porque es algo que está pasando ya muy frecuentemente en la comunidad científica y es algo que pasó con esta epidemia, ¿no? Con esta pandemia. Normalmente cuando uno escribe un artículo científico, se termina de escribir el artículo, se envía a los editores de una revista científica, los editores lo mandan a otros editores, a otros investigadores científicos para que lo revisen, vean o comprueben o más bien, vean que el estudio es un estudio sólido que se podría reproducir, etcétera. Este tiempo, en lo que uno envía el artículo hasta que le regresan los editores la respuesta, decir, ¿sabes qué? Está interesante tu estudio, pero te falta esto y esto y esto, y necesitas más pacientes y necesitas más controles. Puede ser un proceso que tarda hasta otro año más, ¿no? En lo que se envía y te regresan los primeros comentarios, 3, 4 meses, 5 meses, luego cambios, un año. Entonces puede tardar muchísimo. Con la pandemia ha pasado algo interesantísimo. Muchísimos grupos han tenido muchísimo acceso a material de pacientes, a estudios in vitro, a estudios ahorita que han tomado lugar a pasos acelerados. Entonces no podemos esperar ahorita 4 meses, 5 meses, un año a que repita los experimentos para poder decir, ¿sabes qué? Si hay una respuesta medida por los linfocitos T, ¿no? Eso estaría completamente limitando, ¿no? El avance en la pandemia. Entonces lo que se está haciendo actualmente es que todos los grupos cuando escriben un artículo científico, casi la gran mayoría, diría que el 95, 99%, lo envían primero a la revista en la que quieres publicarlo y en paralelo, un momento después de que la enviaste a la revista, lo envías a una plataforma que en nuestro campo, en el campo de las ciencias médicas, es normalmente BioArchive o MedArchive o otras plataformas de este tipo. Pero No son son plataformas abiertas que son plataformas luego, abiertas, luego, para que los médicos y los científicos tengan exactamente. el acceso, ¿no? Exactamente, pero eso también responde a nuestro compromiso con la sociedad. Nosotros estamos haciendo este estudio con los impuestos que paga la sociedad. Aquí están los resultados que tenemos en este momento. No se han completamente autorizado o nuestros editores aún no lo han Revisado, digamos. aceptado, revisado y aceptado, pero esto es lo que tenemos. Entonces los editores vienen a nosotros ahora también en vez de 4 o 5 meses, vienen en 2, 3 semanas, ¿no? Porque ahorita la comunidad científica está muy activa, diciendo, no, pues es que tenemos que sacar y sacar y sacar nuevas investigaciones. Entonces todo está muy acelerado actualmente. Esa es Sí, una de las grandes ventajas, no ventajas, pero una de los pero también es importante cuando objetivos. reportamos algún hallazgo también decir, bueno, este hallazgo es importante, tiene implicaciones fundamentales, pero no ha sido revisado por pares Exactamente. y todavía falta ahondar un poquito más. Estamos recibiendo muchísimas preguntas, Angie. Buenísimo. ¿Quieres acabar tu Entonces, presentación? sí, terminamos con esto. Entonces, para que se den una idea, este es como grandes rasgos, ¿no? Lo que hay, pero nada más, este sería, por ejemplo, una de las clasificaciones actuales sobre el sistema innato, ¿no? Hay diferentes tipos de células, cada una secreta diferentes citocinas, tienen diferentes funciones en diferentes microorganismos, sistema innato, y luego tienes el sistema adaptativo, ¿no? Que también es toda una maraña ahí de células. Entonces, complejo el estudio del sistema inmune, pero en general lo podemos entender como grandes rasgos, con linfocitos T, Angie. linfocitos B, asesinas naturales, anticuerpos también, etcétera. Listo. Listo. Muy Oye, bien. una clase de inmunología increíble. Ahora sí que es impresionante la coordinación que hay entre todas las moléculas y todas las células que medían estas respuestas inmunológicas y que nos protegen, que finalmente estamos en contacto con protozoarios, bacterias, viruses todos los días y que nos Sí, mantienen en equilibrio, ¿no? mundo. Sí, sí. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, me encantaría hacerte una pregunta, porque estás en Estocolmo, estás en Suecia. Todos hemos escuchado Sí. que el manejo de coronavirus, de la pandemia en Suecia fue peculiar y además resulta que
Tu novio, Félix, es médico intensivista, trabaja en la unidad de terapia intensiva ahí en el hospital de Karolinska. Entonces, nada más como un breve mensaje de cómo están ahí en Suecia y mientras estoy recopilando todas las preguntas. Sí, sí, bueno, así como lo dices. Entonces, Feli estuvo trabajando en las épocas más fuertes de aquí de la pandemia y con eso tuvimos, de cierta forma, otra visión, ¿no? En comparación con la población en general, porque estuvimos dentro de la, pues en sí, en el ojo del huracán, dentro de la pandemia, él en contacto con pacientes, yo en la investigación, y además como ciudadanos, ¿no? Viendo qué es lo que pasaba aquí alrededor. Entonces estuvo interesantísimo todo el asunto. Por ahí podemos poner alguna, quizá después el link de un video. Ese video es una reseña del Feli, como cuál es su visión o su perspectiva desde el trabajo como médico y la postura o la visión también como ciudadano, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en el transcurso de la pandemia. Entonces, al principio nosotros creo que toda la comunidad aquí extranjera estábamos, pues, preocupados, ¿no? Por lo que veíamos en nuestros países, por lo que pasaba en Italia, España, que se cerraban los países completamente, había un lockdown en diferentes países, y aquí no pasaba nada. Las medidas eran recomendaciones. Entonces, la mayoría de los extranjeros creo que sí estábamos preocupados, pero a poco nos fuimos dando cuenta de que las medidas no fueron lo peor del mundo. Al contrario, hay muchísimo que se puede rescatar del modelo sueco. Nunca hubo una falta de camas, por ejemplo, a pesar de que Suecia, quizá, creo que Suecia, o no sé, no estoy segura si es la capital, Estocolmo, o en general el país, es uno de los países con el menor número de camas por habitante, ¿no? Entonces, pensaba, bueno, tan poca, y más nosotros, sabiendo que hay pocas camas en terapia intensiva, y si surge una aquí, en pandemia importante, entonces, ¿cómo se va a enfrentar ese problema? Pero jamás hubo una falta de camas, de ventiladores. Entonces, las cosas se fueron resolviendo muy bien poco a poco. Y también uno va entendiendo más, creo que con estos problemas se entiende más a las diferentes sociedades, ¿no? Como vivir en diferentes países te das cuenta, el mayor tiempo que pasas en un lugar, más lo entiendes. Entonces aquí es importante también que hay una gran interacción entre el gobierno y la sociedad, y entre el gobierno y los científicos, que es algo que no se ve en muchos lugares. Entonces aquí hay una interacción, la gente, la sociedad confía plenamente, casi todos los suecos confían casi a ojos cerrados en sus gobiernos. Entonces el gobierno no obliga a nada, lo que hace solamente son recomendaciones, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer. Y claro, este país tiene pues otras condiciones económicas, ¿no? Entonces es posible trabajar desde casa. Normalmente uno tendría que pedir el día libre cuando se enferma, no te pagan el primer día libre, y toda una serie de pues, trámites, ¿no? Burocráticos, pero en este caso todo se facilitó, de que trabaja desde casa lo más que puedas, no uses el transporte público, te vamos a pagar desde el primer día si en caso de que te enfermas. Los jardines de niños para jardines de niños estuvieron abiertos, las escuelas primarias estuvieron abiertas, uno podía trabajar, entonces es otra cosa, ¿no? Entonces, comparar lo que pasa en diferentes países, pues hay que verlo con la óptica del lugar, no con la óptica externa, ¿no? Muy local, decisiones muy locales. Bueno, primero te mandan muchos saludos tu familia, dice que te mandan un abrazo y están muy orgullosos de ti. Jenny Arari quiere saber que los niños son asintomáticos precisamente por esta respuesta de linfocitos T, o cómo saber si tienen linfocitos T. Ay, a mí me fascina el tema de los niños, porque los niños son como todo una burbuja de emociones, de emociones para los científicos, para todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos tan felices, creo que todo el mundo estamos felices, que los niños son los que se complican menos, ¿no? Como tenemos que estar tan agradecidos de que con ese virus, de que no afectó a los niños de forma tan fuerte como a los grandes. Entonces, hay diferentes teorías sobre qué es lo que puede pasar en la inmunidad de los niños, porque ellos sí se infectan, sí se contagian, sí se enferman, pero no se complican. Sus síntomas no son tan graves, ¿no? Como la de los adultos. Se piensa que durante la infancia tenemos ese órgano que es uno de los órganos inmunes más importantes para el desarrollo de todo el sistema inmune, que es el timo. El timo se encuentra atrás del corazón, aquí atrás del esternón. Entonces, ese timo, ahí es donde maduran y se activan los linfocitos en etapas tempranas. Entonces, de bebés tenemos un timote, y a los 5 años se va reduciendo y ya tenemos una cosita pequeñita. Entonces, la inmunidad está surgiendo y se está expandiendo, está explotando allí, ¿no?
Esa es una posibilidad. Otra es que, y es muy nueva, y a mí me encantó también escuchar esos resultados, de que los niños, ahora se considera el COVID una enfermedad no solamente de las vías respiratorias, no solamente una enfermedad que afecta a los pulmones, ¿no? Se considera como una enfermedad que afecta todo, casi todo. Entonces, mayoritariamente es una enfermedad respiratoria y una enfermedad cardiovascular porque afecta a los vasos. Entonces, el hecho de que un microorganismo afecte los vasos. O sea, las venas y arterias. Las venas y arterias. Las venas y arterias, hagan de cuenta que esta es una vena, la corté, entonces estamos viendo cómo se vería, cómo fluiría la sangre. Como en este piso se encuentran unas células que se llaman células endoteliales, que son las que forman el piso de los vasos. Entonces, las células endoteliales están unidas una al lado de otra para que la sangre pueda fluir y no se salga, ¿no? Entonces están unidas muy fuertemente. Y cuando un virus ataca a las células endoteliales, lo que hace es que esos vasos se despegan. Entonces el virus se sale, ¿no? Ahora sí se puede salir de los vasos, de las venas, puede llegar a otros órganos. Entonces es por eso que puede llegar número uno, llega al pulmón, pero después puede llegar o atacar corazón, riñones, cerebro, ¿no? Que se sabe que también tiene implicaciones a nivel del sistema nervioso central, etcétera. Afecta muchísimos órganos. Entonces, lo que se vio con los niños es que es muy posible que los niños no tienen tanto daño endotelial a nivel de esas células que les digo, de las que cubren la superficie ahí de los vasos. Y es por eso que entonces el virus, como, bueno, está circulando, no tiene tanta capacidad de estar afectando a los diferentes órganos porque no se sale de la sangre, para explicarlo así a grosso modo. Entonces eso es algo también buenísimo, ¿no? Porque entonces con eso también puede uno pensar en tratamientos enfocados a las células endoteliales. Oye, Entonces, Angie, todas estas investigaciones, sí. no, está muy interesante lo que estás diciendo y fíjate que hay una pregunta muy interesante que habla justamente de este paso, pero aquí no habla específicamente del paso en los vasos sanguíneos, arterias y venas, sino trasplacentario. Fíjate que acá hay una persona que está embarazada y está preguntando, estoy en mi primer trimestre de embarazo y mis primeros días de COVID, está enferma de COVID. Y entonces la pregunta es si el bebé va a obtener células T protectoras o no. Eso es muy difícil de saber. Sé que hay muchos estudios actualmente pues obviamente es una población muy importante, ¿no? Las embarazadas, ¿qué es lo que pasa? Claro. Pero no se ha visto que hay tanta afectación, ¿no? Entonces se espera que se desarrolle una inmunidad pasiva. Pasiva es decir, que los anticuerpos generados por la madre se pueden pasar, ¿no? Pasan por la placenta, entonces el bebé adquiere también esa inmunidad. Entonces, esto creo que va a salir, ¿no? A corto, mediano plazo, resultados, porque se necesita una población grande para estudiar esto, ¿no? Claro. Y no es tan fácil estudiar la inmunidad transplacentaria. Entonces, sí. Entonces, posiblemente sí. pronto Oye, habrá y, resultados. y aquí también están preguntando si, por ejemplo, el zinc o algún otro, pues, multivitamínico o algo más puede hacer que nuestra respuesta inmunológica, específicamente sabiendo que son de linfocitos T, sea más robusta. En general creo que hay que pensar que no solamente los linfocitos T son los más importantes, todo el sistema inmune es muy importante. Entonces, para mantener un sistema inmune sano, homeostático, es decir, tener un balance que esté manteniendo nuestra vida, se necesita tener una condición permanente de salud. Entonces, habrá muchos tratamientos que nos están diciendo es que te ayuda esto, te ayuda aquello, pero en general lo que se ha visto y lo que solamente tiene evidencia científica es comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, no abusar de sustancias tóxicas y mentalmente mantenerse uno con una tranquilidad mental, ¿no? Tratar de evitar el estrés, por ejemplo. Todos hemos escuchado, y no es mentira, no se dice nada más por mito ni por repetición, pero porque se sabe. Cuando estás estresado, cuando estás de malas, cuando no duermes, cuando te pasaste de jarra, cuando hiciste y deshiciste, a los 2, 3 días te dio un gripón, ¿no? Te enfermaste. Y se dice siempre, se te bajaron las defensas, ¿no? Tal cual, tu sistema inmune, pum, se redujo. ¿Por qué? Por todo este estrés, ¿no? Entonces, a nivel celular, todo esto que hacemos, que no debemos hacer, lo que produce es
pues una reactivación de oxígeno, ¿cómo se llaman? Especies reactivas de oxígeno, como de oxidantes, ¿no? Para nuestro sistema inmune y muchas moléculas tóxicas. De radicales libres, ¿no? Todos los radicales libres, todo. Entonces, es lo que se tiene que hacer y que es muy importante, es un balance. Entonces, no hay ningún tratamiento ni ningún suplemento mágico para pues, ayudar a mantener nuestro sistema inmune. Lo que sí, y que también se puede recomendar, es tomar vitaminas, ¿no? Se ha asociado mucho también la importancia de la vitamina D, ayuda mucho en mantener esa respuesta celular mediada por linfocitos, de hecho, y que es lo que hace que un linfocito T pueda activarse. Entonces, cuando hay alguna exposición a un virus, esté de forma sana, ¿no? Entonces, que los linfocitos puedan, pues, trabajar como deberían. Entonces, la vitamina D no causa daño a menos de que se tome en dosis, ¿no? En dosis altas. Eso. También, vitamina C, ¿no? Que es lo típico también para resfriados, como sabemos. Entonces, multivitamínicos no hacen daño si no se toman pues a grandes dosis. Entonces, eso sí se puede tomar. De ahí en fuera, pues las medidas básicas, ¿no? Oye, Angie, y por ejemplo, el interferón, ¿cómo funciona usar entonces interferón? Y también está la pregunta de otra persona, pero lo añado a esta misma pregunta, la dexametasona, ¿en qué momento de todo esto que hemos estado platicando impacta? Sí, el interferón... Aquí están preguntando si el uso de interferón nos ayuda. Interferón, nosotros producimos interferón, pero también hay diferentes tipos de interferón, esa es una citosina. Entonces, en pacientes con esclerosis múltiple se les da un tipo de interferón, ¿no? Para primero potenciar su respuesta inmune y después para disminuirla. No sé si se refieren quizás al, ¿cómo se llama? Este producto del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional. Porque yo no he escuchado tratamientos con interferón para COVID. Quizás se refieren al, ¿cómo se llama? Por ahí que nos escríbanos este nombre. Sí, Y lo ok, que retomamos nos en un escriban momento. eso y mientras si quieres hablar Se me fue el nombre que tienen ellos. Y retomamos ese tema. El de la otro es... dexametasona. Sí, la dexametasona, ese fue un estudio que se publicó hace que tiene 2-3 semanas. Fue un estudio muy grande, muy importante. Lo realizó un grupo en Reino Unido, pero no es un grupo en sí académico universitario, es un grupo, ay, perdón, que hizo este estudio en una corte grande, importante, de pacientes. Y lo que se vio es que en la dexametasona sí funciona, o más bien disminuye la mortalidad hasta en 1/3 de los pacientes graves. Entonces, los pacientes que están en la terapia intensiva. Entonces, la dexametasona no sirve para prevenir, no sirve cuando tienes el catarro, no sirve cuando tienes fiebre, no sirve cuando estás ya ingresado en el hospital, sirve cuando ya estás muy severo, ¿no? Cuando tus marcadores de respuesta inflamatoria están altísimos. Entonces, la dexametasona contra el COVID solamente se aplica en el hospital y casi exclusivamente en la terapia intensiva. Sí, Entonces, pacientes muy sí, graves. ese ha sido un interesante, pues sí, actualmente pues un avance, ¿no? Porque la dexametasona es un medicamento muy barato. Exacto, ¿no? Y es muy, muy Es importante, es accesible muy para, importante. en general, la mayoría de la población. Ajá. No, que el detalle con la dexametasona es en qué momento aplicarla y obviamente bajo la supervisión médica, ¿no? Claro, claro. Y en el hospital, ¿no? Y en el hospital. Sí. Pues Angie, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Que vean los videos, esos que hicimos Félix y yo, quizá les interesan, Sí. porque se trata de los tratamientos clínicos, se trata también ahora unas clases breves de inmunología para entender el COVID. Y, Pues pásanos el nombre de tu canal de YouTube. sí, Félix y Angie, fácil. Pero bueno, te lo dejo por ahí. Sí. No, y también que hagamos conciencia de que, algo que sí puedo hablar es, por ejemplo, el uso de las mascarillas, que eso me parece que es una medida que es extremadamente importante. De acuerdo también a las condiciones de cada país, es que se actúa. Entonces, en el caso de México, es un país con una población tan enorme que no se puede controlar nada más con una u otra medida, ¿no? No se puede tampoco realizar lo mismo en el norte que en el sur que en el centro. Entonces, es un problema muy complejo lo que ocurre en México. Sin embargo, el uso de la mascarilla no afecta, pero sí ayuda.
Entonces, además de que ayuda a controlar la exposición o diseminar esos aerosoles y gotículas que producimos, los que quizá estemos asintomáticos o que quizá tienes más o menos algún síntoma leve, ayuda a que no estás tú ahí contagiando a todo el mundo y además también te ayuda, ¿no? A ti mismo, cubrirte un poco. Eso sí tiene evidencia ahora científica y también se ha estudiado mucho estas aerosoles y partículas y cómo funcionan en los cuartos cerrados, en lugares cerrados, etcétera. Entonces se recomienda que en lugares cerrados se utilice mascarilla. Lugares abiertos no es tan necesario. Y además también eso pues es refleja, ¿no? También que uno se preocupa por su comunidad, por su sociedad y que está respetando y que tiene uno empatía por los demás, ¿no? Porque no sabemos que que va a mi lado quizá tiene cáncer, quizá está muy deprimido, quizá. Entonces hay que tener una conciencia social. Y esto de las mascarillas es interesantísimo también. No sé si escucharon o no, si saben que, bueno, Japón es uno de los países con los índices más bajos de muertes, ¿no? Por COVID. Entonces, lo que hizo Japón es que desde un principio, no sé, no tomó medidas tan drásticas como en otros países, pero lo que sí tienen ellos es que desde la pandemia de la influenza en el 1918-19, ellos fueron completamente, su población fue casi arrasada. Entonces, ellos sí generaron esa Costumbre. costumbre, conciencia, ¿no? Sí, la Entonces, buena práctica, ¿no? exactamente. Entonces, tienen unos hábitos alimenticios excelentes, hacen ejercicio y cada que uno se enferma, se pone cubrebocas. Entonces, sí lo han visto seguramente y hay muchos reportajes, no desde esta pandemia, sino siempre, ¿no? Que los asiáticos suelen también usar mascarillas. Entonces, es algo que se les quedó, porque bueno, es algo que se tiene que hacer. Y es lo que tenemos que aprender, ¿no? Si tenemos que rescatar algo en esta pandemia, no va a ser la dexametasona y que la ivermectina no sirve para nada para el COVID, etcétera. Lo que se va a rescatar es que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que tener distanciamiento físico, no social, físico, y el uso de mascarillas, ¿no? En los países o en los lugares donde se tenga que. Entonces, aquí, por ejemplo, en Suecia no se usa mascarilla. ¿Pero por qué? Porque por la sociedad aquí también ya no tiene el distanciamiento, ¿no? Entonces, como no es una medida que se recomienda altamente aquí. Pero en otros países sí. Entonces, aquí la población es muy baja. En esos países donde están más densamente poblados, pues sí, se tiene que usar, ¿no? Y también para demostrar esa Responsabilidad participación. social. Sí, Sí, esa exactamente. responsabilidad, ¿no? Y nada Ese, les cuesta, ¿no? Nada cuesta ya. nada. Será la estética, lo que quieran, pero nada cuesta. Una anécdota, no anécdota, porque no es una anécdota personal, pero algo interesantísimo, me fascinó como esa notita, es que ahora en los centros nudistas, chistosísimo, la única prenda que puedes usar Es el tapabocas. Está buenísimo. Bueno, eso es en Europa y la queja, no, es en Estados Unidos, de también. hecho, Está sí, bueno. la queja es más bien que el bronceado, ¿no? Cómo te quedan las marcas. Pero bueno, esos ya problemas de lujo, ¿no? Así es, así es. Pues En fin. Angie, oye, muchísima suerte ya veo que sigues con tu sol de medianoche ahí en Sí, Estocolmo, que son sí, casi las sí. 9:30 de la noche y siguen Ahora, con luz. sí, sí, esto no termina hasta las 12, 1 de la mañana sigue el solezazo. Y mucha suerte con tu investigación de las células Gracias. asesinas. Esperamos pronto poder platicar, ver el paper que vayas a sacar. Muchísimas gracias. Un abrazo a Félix. Lo veremos por YouTube, todo lo que tú y Félix han estado Claro que sí. subiendo. Y pues muy importante comunicar todo esto a toda la población. Muchas gracias a los que nos escucharon. Yo soy Carol Perelman y esto fue para Enlace Judío.